En este video vamos a aprender a crear un Office script que nos convierta esta tabla a un JSON. Aquí lo vamos a tener nuestro script, entonces podemos irnos a los tres puntitos, le damos en agregar en el libro para que nos cree este botón que ya está ligado al script. Entonces cuando le demos clic a este botón se va a ejecutar el script que nos va a convertir esta tabla a un archivo JSON. Este archivo JSON ya lo podemos copiar y pegar en algún archivo específicamente para ya tener estos datos convertidos en formato JSON. Si quieres aprender a hacer esto, quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Bienvenido a tu canal Inteligencia Eficiente. En este canal encontrarás tutoriales, proyectos guiados, consejos y noticias referentes a las novedades que existen en tecnologías como Excel, Python, Power BI y muchas otras herramientas, así que te invito a suscribirte para que no te pierdas del nuevo contenido que comparto cada semana. Muy bien, pues vamos a comenzar. Un pequeño paréntesis, esta tabla la creamos con Python en Excel utilizando la librería Faker. Aquí nosotros podemos mandar a llamar si queremos nombres en español, si queremos nombres de ciudades, correos electrónicos, direcciones y más. Entonces, si no has visto ese video, te recomiendo mucho que le des una vuelta. Es un video bastante corto donde explico cómo utilizar esta librería si es que ya tenemos habilitado Python en Excel. Muy bien, pero bueno, eso solamente fue para crear esta tabla. Ahora en este video nos vamos a enfocar en convertir la tabla a un JSON. Y para eso, si bien lo podríamos hacer con Visual Basic, directamente me parece que una de las mejores opciones es que si ya tenemos Office Scripts habilitado en nuestro Excel, lo utilicemos porque directamente trabaja con TypeScript y los JSON son objetos nativos de ese lenguaje. Entonces, pues nos va a ayudar mucho el que ya tengamos Office Scripts y justamente vamos a utilizar un Office Script para convertir esta tabla a un JSON. Entonces nos vamos aquí a la pestaña de automatizar y vamos a crear un nuevo script. Y vamos a llamarle a nuestro script como JSON a tabla. Entonces aquí me dice que se llama script 4, vamos a cambiarle el nombre JSON perdón, vamos a llamarle Excel a JSON. ¿Ok? Una tabla de Excel a JSON. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí el nombre de nuestro script guardado. Ahora todo esto que está en main lo vamos a borrar, todo esto que está dentro de main. Perfecto, lo borramos de esta manera. Y lo primero que necesitamos es declarar una variable WS que hace referencia a esta hoja. Entonces WS va a ser igual a workbook.getActiveWorksheet. Entonces con eso estamos obteniendo en la referencia a WS la hoja activa que estamos viendo a continuación. Y después de eso vamos a crear otra variable que se llame Excel Table. Excel Table va a ser igual a ws.getTables, perdón, getTable nada más sin la S, y acá va a venir el nombre de nuestra tabla. En diseño de tabla podemos obtener el nombre que tengamos. Entonces aquí voy a copiar este nombre de mi tabla y lo voy a pegar. Solamente tengo que agregar comillas dobles o comillas simples, cualquiera de las dos. Entonces aquí tenemos tabla Excel. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos la referencia a nuestra hoja y la referencia a nuestra tabla. Ahora hay un comando que me permite obtener los valores de la tabla como un array o como un arreglo. Ese comando se lo conoce como text. Entonces vamos a llamarle let Excel values o Excel table, o vamos a cambiar el nombre por table values nada más. Table values va a ser igual a Excel table.getRange, o tenemos el rango punto getText. Aquí sí agregamos una S, getText. Entonces, después de eso de obtener textos, prácticamente podríamos obtener, más bien lo que nos regresa es todo esto como un arreglo. Vamos a imprimirlo, console.log, hasta este punto, table values. Y vamos a ejecutar nuestro script para ver qué nos aparece. Entonces, si lo ejecutamos, aquí podríamos ver los resultados y entonces vemos que tenemos un arreglo de 0 hasta 15 elementos. Aquí tenemos prácticamente los 16 elementos que me aparece, o sea, incluidos los encabezados. Y donde el elemento número 0 es el encabezado. Aquí lo que podemos ver son estos valores. En el valor 1, en el elemento 1, vemos lo que corresponde a la primera fila. Entonces prácticamente sabemos que el elemento número 0, es decir, el primer elemento, este de acá, corresponde a los encabezados. Y a partir de aquí, del elemento número 1, todos estos son valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 15, son los valores que yo tengo en la última fila. Ok, entonces sabiendo eso, nosotros también tenemos que conocer la estructura de un JSON. Vamos a escribir aquí un comentario para ponerles un ejemplo de un JSON, de un objeto JSON.
JSON es una estructura de datos que prácticamente almacena esto dentro de unos corchetes. Entonces la estructura es aquí dentro de estos corchetes. Primero viene el nombre de nuestra clave. Por ejemplo, aquí sería nombre. Ponemos nombre, dos puntos y su valor. Acá, por ejemplo, Alfredo Roberto. Lo pegamos entre comillas. Y esto es como se ve, así se ve la estructura. Para poder dividir esto o para indicarle que dentro del mismo elemento viene otra columna, aquí por ejemplo sería con una coma y una estructura muy similar a esta, pero acá sería ciudad. Entonces en esta parte iría ciudad, ¿ok? Y el nombre de la ciudad, que sería esto de acá. Copiamos y lo pegamos. ¿Ok? Así es como se tiene que ir viendo nuestro JSON ya una vez convertido a tabla. Entonces, bueno, así es como se debería de ver la estructura. Ok, tomando eso en cuenta, ahora sabemos que estos valores nombre y ciudad los puedo obtener del elemento cero, ¿no? Que son los keys prácticamente, que se conoce como keys o claves de mi JSON. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra variable que se le conozca como keys. Esto de keys se refiere a las claves de mi JSON y esto va a ser igual a table values en el elemento cero. ¿Ok? Entonces, si yo imprimo mis keys, vamos a imprimirlos, console.log keys hasta este punto, le doy en correr, estamos obteniendo solamente el elemento cero y prácticamente ahí ya tenemos los valores de lo que serán mis claves. Y ahora, por ejemplo, vamos a obtener los valores. Let values va a ser igual a table values y punto slice, con punto slice vamos a excluir el elemento cero, o sea, es todo lo contrario. Aquí solamente estamos obteniendo el elemento cero y aquí estamos obteniendo todos los valores del arreglo sin incluir el cero, es decir, a partir del elemento 1. Eso con la operación slice lo podemos hacer. Le podemos indicar que a partir del 1 haga una copia de este arreglo que es table values y me lo guarde en un nuevo arreglo que se llama values. Entonces vamos a imprimir values aquí, imprimimos values y le damos en ejecutar. Entonces aquí ya tenemos toda esta parte. Tenemos en el arreglo 0, ahora ya no son los encabezados, porque esto solamente incluye los valores. Ok, entonces ya tenemos todo esto. Este arreglo es más pequeño, es desde 0 hasta 14, lo anterior era desde 0 hasta 15. Muy bien, ahora que tenemos esto vamos a empezar con el armado de nuestros JSON. ¿Cómo es que lo podríamos hacer? Pues bueno, vamos a hacer primero un ejemplo con los keys. Entonces aquí yo puedo aplicar un ciclo for each. Vamos a escribir keys.for each y vamos a iterar a lo largo de estos keys. Entonces aquí con el for each yo le puedo decir que obtenga el valor del key, es decir, de cada elemento. Voy a volver a imprimirlo ahorita para podérselos mostrar. Vamos a imprimir los keys. ¿Ok? Y además me hace falta el índice. Me gustaría también obtener el índice, es decir, desde 0, 1, 2, 3. Entonces así lo podemos hacer aquí con TypeScript. Estamos indicando que por cada iteración quiero obtener el key, es decir, el valor del elemento y su índice, y lo voy a poder referenciar con esta variable que se llama index. Pueden llamarlo como ustedes gusten, pueden llamarlo i, también no hay ningún problema, pero bueno, yo le voy a llamar index para ser un poquito más claros. Aquí escribimos un arrow, prácticamente que esto es una flecha, y abrimos y cerramos corchetes para indicar que aquí estos son parámetros de una función anónima que se encuentra acá. Esto es una función, o sea, todo esto aquí podemos escribir diferentes sentencias. Por ejemplo, un console log. Vamos a imprimir un console.log de key. ¿Ok? Para poder imprimir el valor del key, recordemos que es con Alt 96. Aquí estamos teniendo un texto, podemos escribir esto es un texto, pero además le podemos agregar los valores de nuestra variable como un texto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir después de esto es un texto, el valor del key, vamos a escribir aquí key de esta forma, con este símbolo de dólar y escribiéndolo entre corchetes, le estoy diciendo que quiero obtener ese valor de key impreso dentro de este console log. Y después de eso vamos a también imprimir el index. Vamos a poner aquí index, dos puntos, igual el index, o vamos a ponerle índice para no confundirlos, índice, y acá va y index, que este sí es el valor. O sea, aquí nosotros en lo que aparece en rojo podemos poner lo que nosotros queramos, y acá es donde va a venir el valor. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a imprimir esto hasta este punto. Voy a borrar este console log para que no nos estorbe. Y aquí me dice, esto es un texto, nombre, o sea, prácticamente me está diciendo cuál es el key. Aquí, por ejemplo, vean que esto es un texto nombre, esto es un texto ciudad, esto es un texto mail, y aquí va el índice de 0, 1, 2, 3, así es como se empieza a ir, ¿no? Prácticamente.
en cada uno de ellos. Entonces aquí es donde estamos yéndonos a lo largo de de nuestro índice. Entonces, bueno, después de esto, lo que nosotros podríamos hacer con esto es armar un valor. ¿Por qué? Porque también podríamos tener un valor aquí, perdón, un ciclo for each para nuestros valores. Entonces vamos a escribir values.forEach y que en este ciclo for each lo que vamos a obtener es el row value. Igual yo lo voy a llamar así, aunque ustedes le pueden poner el valor que ustedes gusten a esta variable. Aquí no importa. Entonces vamos a escribir row value y lo englobamos entre paréntesis y también escribimos un arrow para definir nuestra función. Entonces bueno, aquí estamos definiendo ya nuestra función y por ejemplo si yo quiero imprimir console.log row value, ¿ok? Esto lo podemos comentar para que no imprima doble. Vamos a comentarlo con una diagonal y un asterisco y cerrando aquí diagonal y asterisco hasta este punto para comentar todo esto. Ok, vamos a volver a ejecutar. Y aquí como podemos ver me está imprimiendo en cada una de mis líneas esto que tiene que ver con el row value, o sea, cada uno de estos valores. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a querer es convertir de acuerdo con estas filas, todo esto a diferentes JSON y al final los voy a unir todos esos JSON en un arreglo de puros JSON. O sea, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, bueno, tenemos esta parte. Acá si yo tuviera una función que se llamara getJSONItem, podría prácticamente decirle que vamos a crear una variable JSONItem, va a ser igual a getJSONItem y le vamos a mandar el row value. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo si tuviera una función que aquí me lo convirtiera a un JSON, pues prácticamente ya me estaría regresando estos valores de la fila como un JSON y al final los podría guardar. Aquí, por ejemplo, podría crear una variable que se llame JSON data y va a ser igual a un arreglo vacío, pero este arreglo es de objetos JSON. Entonces vamos a definirle aquí con dos puntos el tipo de dato, porque TypeScript me pide que yo le dé el tipo de dato. Entonces vamos a escribir que es un arreglo de objetos. Aquí así lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ya le definimos el tipo de dato. Aquí le estamos diciendo que es un arreglo vacío. Después de esto vamos a obtener el JSON item. Ahorita me estaban dando errores porque esta función no existe. La tenemos que crear. Y esta función, aquí vamos a anexar JSONData.push. Perdón, ajá, punto push. Y aquí sería el JSON item. Como es un arreglo, con punto push lo que estamos haciendo es agregando este JSON item, lo está empujando, ¿no? Así como lo podemos ver, o sea, está empujando ese valor a este arreglo. Y al final, en esta parte, podríamos imprimir el JSON data. ¿Ok? Entonces ahora el objetivo va a estar en crear esta función que se llama JSON item, para poder obtener JSON data que ya es toda mi tabla convertida a un formato JSON. Entonces, bueno, vamos a crear esta función. Esta función justamente va a usar la lógica que vemos aquí. Entonces voy a cortar esto con control X. Esto también lo podemos borrar, ya para que no nos estorbe tanto en el código y no se vea tan largo. Y vamos a crear una función como esta que se llama main, pero que se llame getJSONItem. Entonces vamos a escribir aquí, función getJSONItem. ¿Ok? Y aquí abrimos y cerramos paréntesis para indicarle cuáles serían mis parámetros. Entonces sería el row value. Eso es lo que vamos a recibir. Y después de esto vamos a escribir, vamos a abrir y cerrar llaves para indicar que esta es la lógica de toda mi función. El row value en realidad es un arreglo de string. Entonces vamos a escribir aquí lo siguiente. El tipo de dato es string y abrimos y cerramos pachetes para indicarle que es un arreglo. Esto es un arreglo, pero de strings. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nuestro row value. Y acá vamos a pegar lo que habíamos escrito de los keys. Pero estoy viendo que también necesitamos los keys, ¿no? Si no se los mando, no tiene manera de sacarlos. Entonces le voy a tener que mandar los keys aquí también como un arreglo. Entonces keys, dos puntos, y es un arreglo de string. ¿Ok? Entonces aquí ya le estamos diciendo que por eso va a poder hacer un ciclo for each, porque dentro de un arreglo yo puedo aplicar esta función for each. Entonces por eso me pide TypeScript que le mande los tipos de datos. Ok, pero bueno, ahora ya teniendo esta parte, teniendo esto, yo puedo armar mi JSON item. Vamos a crear una variable aquí que se conozca como JSON item y que sea un objeto vacío. Ahorita estoy creando un objeto vacío y aquí es donde lo vamos a poblar. Entonces, por cada key que nosotros, por cada vuelta que le demos a los keys, es decir, por cada elemento estamos obteniendo
su valor del elemento, es decir, su texto que hay dentro, que es nombre, ciudad, mail y edad, y su índice. Entonces lo que queremos es armar nuestro arreglo. Vamos a escribir que JSON item en el valor, aquí es donde podemos escribir el nombre de nuestro key. Entonces aquí sería key. O sea, JSON item, por ejemplo, nombre. Aquí cuando esto valga nombre, va a estar armando el valor para nombre. Entonces, JSON item en la posición nombre va a ser igual a lo que yo tenga en row value en la posición index. Porque aquí le estamos diciendo como key corresponde, el key nombre corresponde al elemento 0. Entonces voy a obtener lo que tenga en el elemento 0 de mi row value. Entonces, el elemento 0 en los keys es el nombre y en los valores es Alfredo para la primera fila. Para la segunda, el elemento 0 en los keys sigue siendo nombre, pero en las filas ahora va a ser Miguel Ángel, ¿no? Porque aquí yo le estoy mandando el row value, es decir, solamente una fila. Recordemos que aquí estamos mandando las diferentes filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, estamos obteniendo el JSON item y aquí ya lo estamos armando para cada una de esas filas, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esta parte, podríamos regresar, nuestra función podría regresar ese JSON item. Entonces vamos a ponerle aquí return JSON item. Aquí lo único que me falta es cerrar los paréntesis de este ciclo for each. Aquí me faltó cerrar este paréntesis, pero bueno, ya estamos regresando esos valores. Aquí ya lo tenemos. Entonces tenemos nuestro JSON item. Esta función aquí ya existe, pero me está mandando un error porque me falta, aquí me está diciendo, me faltan, yo esperaba 2 parámetros y solamente me mandaste uno, porque aquí yo le estoy indicando que son 2 parámetros. Uno es el row value y otro es el keys. Entonces me falta mandarle el keys. Aquí. Y listo. Con eso ya quedaría. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro script prácticamente completo. Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y aquí ya me está imprimiendo el JSON data. Es el único console log que yo tengo. Y como podemos ver, me crea un objeto, un arreglo de diferentes objetos. Aquí dice objeto, objeto, objeto. Cada objeto significa que es un JSON. Entonces aquí podríamos desplegarlo. Vamos a ver un poquito más grande esta vista. Y tenemos el objeto 0, corresponde a esto, que es la primera fila, pero ahora ya con un formato de objeto JSON. Aquí objeto 1, objeto 2, y ahí tenemos ya todos nuestros objetos, ¿no? Aquí tenemos hasta el objeto 14, que debe de ser este, que es el último, ¿ok? Entonces ya tenemos todo esto. Ahora, para poder mostrar nuestros valores, los podríamos arrojar aquí. Vamos a ponerle en esta parte, resultados, 2 puntos, y aquí es donde vamos a mostrar nuestros resultados, en la celda C6. Entonces, en lugar de imprimirlos en esta parte, podríamos escribir lo siguiente. Podríamos escribir ws.getRange en la celda C6.setValue y vamos a mandar los valores de JSON data, pero no los podemos mandar así porque esto es un objeto JSON. Para que los pueda escribir tiene que ser un string. Entonces hay un comando que se conoce como JSON, aquí en mayúsculas, punto stringify. Lo que hace es convertir ese JSON a un string para que lo podamos colocar en esta parte. Entonces, bueno, podemos tener aquí JSON stringify de nuestro JSON data y lo vamos a arrojar en la celda C6. Entonces, en lugar del console log, ahora yo esperaría ver mis resultados en esta parte. Vamos a hacer lo siguiente, ejecutamos nuestro script y aquí ya lo tenemos. Tenemos todo esto que es nuestro objeto JSON que ya podemos copiar en un bloc de notas. Si yo copio todo esto, nos podemos ir a una carpeta, crear un nuevo archivo, aquí que se llame datos.json. Decimos que sí y los podemos editar con el bloc de notas o con Visual Studio Code si es que lo tenemos. Aquí, por ejemplo, voy a abrirlo con Visual Studio Code y podemos pegarlo. Y ahí ya tenemos nuestros valores como un JSON. Ya están aquí identificados por Visual Studio Code y listo, ya tendríamos nuestra tabla a un formato JSON. A lo mejor con Visual Basic podríamos hacer una macro que después de ejecutar este script que se encarga de convertirlo, se encargue de llevarlo a un archivo con extensión JSON, porque directamente eso no lo puede hacer los Office Scripts. Entonces sería una combinación de Office Scripts y una vez que finalice el Office Script con una macro de Visual Basic para poder convertir esto, o sea, esto que acabamos de hacer de copiar y pegarlo en un archivo JSON, lo puede hacer directamente VBA, que no lo puede hacer Office Scripts. Pero bueno, si quieres ese video de cómo convertir estos valores ya una vez que se ejecutó nuestro script de la celda a un archivo de texto o un archivo JSON, me lo dejas en los comentarios también con un like para que lleguemos a más likes y así pueda crear ese video sabiendo que a ustedes les interesa.
Y pues bueno, con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya ayudado, que te sirva en tu trabajo, en tu día a día y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo también que puedes hacer con Office Scripts. Nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho.